SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en un día en el que vamos a estar muy pendientes de lo que pase. Va a ser por la tarde, en el Congreso de los Diputados, cuando se vote la convalidación del decreto para prorrogar los alquileres, que todo apunta, salvo sorpresa mayúscula, va a decaer en la Cámara, y en la que otra vez vamos a estar muy pendientes de los tribunales por los juicios que están abiertos. Hoy lo vamos a hablar y aquí vamos a analizar con los analistas de esta mañana tanto lo que pasó ayer en el juicio Kitchen como en el juicio de las mascarillas. Primero saludamos a los analistas, que son Lourdes Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Y Eduardo Madina, muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Pero antes vamos a ampliarles algo que les contábamos a primera hora de la mañana, un informe, el informe Horizontes, que es un estudio que recoge en forma de encuesta cuál es la percepción, y esto es muy interesante, de los españoles acerca de muchos temas. Es un documento detallado que pone datos concretos a la sensación de incertidumbre, a la sensación de temor que domina la conversación pública, a la visión del tiempo en el que vivimos, y vamos a ir parándonos en alguno de estos aspectos que después analizaremos con uno de los autores de este informe, analista de este programa también, José María Lasalle. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vamos a conocer primero los datos, vamos a ir desgranando los datos para después poderlos analizarlo. Lo vamos a hacer con ayuda de Mariola Lourido. Mariola, buenos días. Buenos días, Ángeles. Mariola, tú te has leído el informe a fondo y vamos a empezar, si te parece, con la visión del mundo, del entorno global que manifiesta una parte muy amplia de los encuestados, porque describen un mundo que consideran más inseguro, un mundo más inestable que hace 10 años, y son, de hecho, mayoría los que ven posible el colapso de las democracias y hasta una tercera guerra mundial. Bueno, sí, en este contexto global los españoles sienten incertidumbre y pesimismo ante el futuro del mundo. Más del 80% lo ve inestable, el 73% más inseguro que hace una década, la mayoría cree que es peor que el de sus padres y más de la mitad piensa incluso que puede haber una tercera guerra mundial. ¿Qué teme la gente? Sobre todo el aumento del poder de las tecnológicas por encima del de los estados, la crisis económica y la inflación, el cambio climático, y un 58% tiene miedo a una involución democrática, que lo que está pasando en Estados Unidos, pues acabe repercutiendo en el resto de los países. Una amplia mayoría anticipa también consecuencias negativas para su economía por el impacto del conflicto de Irán. De hecho, los españoles ya están reduciendo gastos y evitan endeudarse. Y un dato llamativo, un 75% asegura que está priorizando marcas nacionales. Hay también, Mariola, apartados dedicados específicamente a la situación en España, ¿no? ¿Qué preocupa de España? También, y ahí la visión más amplia es la pesimista, porque la mayoría hablan de un país más desigual, de un país menos próspero que hace una década. Y atención, porque hay un 65% que asegura que la democracia española no le representa, un 65%. Sí, a pesar del crecimiento económico y la mejora del empleo, la gente es muy crítica. Predomina la idea de que España ha empeorado. La mayoría ve un país más inseguro, menos próspero y más desigual que hace 10 años. Y ese dato alarmante, Ángeles, un 65% dice que la democracia española no le representa. Solo el 34% cree que España camina en dirección adecuada. La mayoría de ellos son de izquierdas. ¿Y cómo puede ser, ¿no?, que haya esta percepción de deterioro? El informe apunta a la importancia de las preocupaciones cotidianas. Las principales son, por este orden, el coste de la vida y la vivienda. Y después, a mayor distancia, la sanidad y la corrupción. La mitad de los ciudadanos afirma no poder ahorrar, considera que no está progresando y aumenta la percepción de que cada vez es más difícil ser clase media. Y hay un cambio de fondo en las nuevas generaciones. Creen que prosperar depende de las rentas, sobre todo de las herencias, más que del esfuerzo. Y luego está, evidentemente, la desafección política y el retroceso en la confianza de las instituciones. Uno de los motivos, Mariola, que indican los autores para impulsar este estudio a fondo, uno de los principales, es la sensación que tienen los españoles de que los problemas reales, los que la ciudadanía piensa que le afectan de una manera más directa,
están gravemente desconectados de la agenda política. Hay un ejemplo que es el que más destacan los encuestados y del que hablaremos también a lo largo de la mañana, que es la vivienda, que está entre los principales problemas que refieren, pero que dicen es la cuestión más infravalorada en el debate público y en el debate político. El informe dice que hay un desajuste entre las prioridades de los ciudadanos y el debate público. La vivienda, efectivamente, es el segundo problema que más preocupa y, sin embargo, se percibe como uno de los más infravalorados. Existe una mayor sensación de falta de atención a esta cuestión y, en cambio, la gente piensa que la política, que la polarización están sobrevalorados, que ganan una mayor visibilidad y espacio público frente a las inquietudes sociales y cotidianas. Y Mariola, visto todo esto, y ahora hablaremos, como decía, con uno de los autores, ¿hay algún aspecto positivo? ¿Algo de optimismo al que agarrarnos? Bueno, no demasiados, pero sí hay algunos aspectos que los españoles ven con optimismo. Y son la transición energética. También consideran que España ha mejorado en los últimos años en innovación y tecnología y que ha avanzado además en igualdad de género. Me ha llamado la atención, Ángeles, que en este diagnóstico, bueno, pues los jóvenes son más optimistas, los boomers somos ya más pesimistas y que al preguntar sobre los principales riesgos, la inmigración, los flujos migratorios ocupan el 6º lugar, solo lo cita un 20%. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Lasalle, es un informe que da un resultado pesimista, objetivamente viendo los datos. Bueno, refleja lo que yo creo que todos tenemos en la cabeza y es una mirada preocupada, marcada por la incertidumbre y que nos cuesta muchísimo levantar los ojos pensando que algo positivo nos va a venir del futuro, ¿no? Y creo que esa es una percepción muy general que ahora tiene una data, tiene datos consolidados a través de esta encuesta y que nos permite, por lo tanto, operar sobre la agenda pública, ¿no? Que es lo verdaderamente importante. Claro, pero para eso habría que conectar la agenda pública con la preocupación, porque uno de los temas que abordáis y que además se manifiesta en la respuesta de los encuestados es esa desconexión total entre la preocupación de los ciudadanos y el debate público y el debate político. Sí, ese yo creo que es uno de los datos también muy relevantes, ¿no? La gente está preocupada por las cosas y particularmente por las cosas de comer, por así decirlo, pero la política está preocupada por su propia agenda, algunas veces más ideológica que apegada a la propia realidad, ¿no? Y ese yo creo que es un dato muy a tener en cuenta. Es sorprendente, por ejemplo, lo que se dice respecto de los flujos migratorios, es decir, no es un tema que preocupe realmente a la sociedad española, pero sin embargo, quizá probablemente también por el debate político, sí se percibe como una fuente de potencial división social, curioso, ¿no? Que podría relacionarse también con el fenómeno de la polarización, y luego que sí se percibe, y esa es una todavía no una mirada problemática sobre esta cuestión, casi en un 30% de los españoles, que hay una cierta diferencia entre los autóctonos y los migrantes en cuanto a las mentalidades, en cuanto a las percepciones, etcétera, ¿no? Pero sin embargo todavía no es realmente una cuestión que esté colocada, a pesar de que algunos lo están convirtiendo en un tema de agenda cotidiana necesaria, imprescindible, urgente, como esto realmente para el común de los mortales, ¿no? Esta percepción negativa que tienen la mayoría de los españoles sobre muchos aspectos, ¿no? Este pesimismo sobre que las cosas van mal, que las cosas van a peor, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, la situación económica, ¿tú crees que está basada en hechos reales o es simplemente la percepción que se puede transmitir en el discurso político y a través de los medios de comunicación? Yo creo que todo está conectado, es decir, ya estamos en un ecosistema de información donde todos vivimos marcados por lo que está en la conversación pública y eso evidentemente maniata muchos de los registros que manejamos, ¿no? Cuando nos expresamos, pensamos. Sin embargo, hay también una serie de datos que trascienden a esas percepciones que están en los medios de comunicación. Por ejemplo, la sensación de soledad que crece en la mayoría de la sociedad, ¿no? El individualismo, la fragmentación de los relatos en la propia vivencia de la identidad. Es decir, hay una serie de elementos que están también conectando con que el discurso de lo público se rompe, pero porque el español ha evolucionado en su mentalidad, ha cambiado dónde orientar sus percepciones. Y hay un dato que a mí me parece muy relevante y es, por ejemplo, la emergencia de la inteligencia artificial como uno de los temas presentes en nuestra sociedad, ¿no?
y cómo se está convirtiendo en una brecha de desigualdad, porque curiosamente quienes más la utilizan son hombres, jóvenes y con un alto poder adquisitivo. Es decir, hay un sesgo casi cognitivo y económico de clase que está percutiendo con algo que es percibido como uno de los grandes cambios que la sociedad vislumbra, que es precisamente no solo en relación al trabajo, sino respecto de la información y otros muchos temas que están vinculados a la construcción de las mentalidades, ¿no? Que es la inteligencia artificial, y que probablemente el día menos pensado se convertirá también en un tema de debate político. Y a este individualismo que tú citabas, ¿nos arrastra la situación? Es decir, ¿nos hemos convertido en más individualistas por el contexto público? Yo creo que también por el contexto de las preocupaciones. Es decir, cuando te cuesta llegar a fin de mes, cuando el mundo de las creencias se desmorona, entre comillas, por una complejidad ambiental que hace que no encontremos mecanismos de confianza desde lo más propio, el bucle autorreferencial que refleja muchas de las redes sociales se acaba convirtiendo realmente en una especie de válvula de escape, pero al mismo tiempo un salvavidas cotidiano en el que uno se refugia para poder encontrar en un pequeño microrrelato algo a lo que aferrarse, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los riesgos más graves que proyecta esta reflexión, porque se está cuestionando el debate, no el debate, sino el relato de lo común, ¿no? Y ese yo creo que es uno de los factores que está claro. Hay una división cada vez mayor a la hora de percibir qué es lo que nos une. Voy a hacer una pausa y a la vuelta ya el resto de analistas que han tenido tiempo en las últimas horas de leerse también en profundidad este informe participan ya en esta tertulia. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Lourdes Pérez, Ignacio Escolar y Eduardo Madina y José María Lasalle, con quien estamos comentando los resultados del primer informe Horizontes, que es un estudio que recoge en forma de encuesta cuál es la percepción de los españoles acerca de una multitud de temas. Decía que los analistas de esta mañana han tenido ocasión de leer a fondo el contenido de este informe, el resultado de esta encuesta, y yo no sé, Madina, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Y también a partir de lo que comentaba Lasalle ahora. A mí el dato de que el 65% de los encuestados, es decir, proyectando el 65% de la sociedad española, cree que el sistema democrático actual no lo representa, porque me parece una cifra muy alta. La veo disociada del recorrido económico de estos últimos años, donde España está, es verdad que por agregación poblacional, pero batiendo récords de PIB agregado, donde tiene unos datos de empleo que están sustancialmente mejor que en muchos otros momentos de nuestra historia. Hemos recordado momentos donde España llegó a tener el 30% de desempleo, en momentos de estallido económico, etcétera, y donde creo que la reputación de país hacia afuera ha alcanzado unas mejorías más que indiscutibles en estos últimos años, ¿no? Entonces, ver un 65% tan elevado, un porcentaje tan elevado de gente que cree que el sistema democrático no lo representa, a mí me lleva a querer preguntarle a José María si cree que eso, más el bajo interés que el informe también muestra en los asuntos públicos, anticipa transiciones de modelo como estamos viendo en otros países, desde democracias consolidadas a algo que deba preocuparnos desde tu punto de vista. Hombre, yo creo que una cosa es la desafección, es decir, el rechazo que la sociedad proyecta sobre cómo está funcionando el sistema democrático, y otra cosa es un cuestionamiento del sistema democrático que no se da. Es decir, prueba de ello es que se aplaude que nuestro país haya sido capaz de avanzar extraordinariamente en un cambio de mentalidad que a través de modificaciones legislativas ha hecho avanzar, por ejemplo, la cultura de protección de la igualdad en las identidades, particularmente en el feminismo o en la protección de los grupos LGTBI, ¿no? Es decir, hay realmente una confianza en que el país ha avanzado en ciertos cambios legislativos, pero sin embargo yo creo que lo que está reflejando fundamentalmente es un malestar hacia cómo está funcionando la política en estos momentos, ¿no? O sea, cuando dice que la democracia no le representa, lo que no le representa es el ejercicio político. Exacto, sería el ejercicio político dentro de la democracia. Exactamente, y prueba de ello es que la polarización es mal vista, es considerada como uno de los rasgos que identifican la política en estos momentos, o que la agenda de la política está volcada en esas cuestiones y no en las cuestiones que realmente les afectan, que son... sí, bueno, veíamos con la vivienda, que es el caso más... el coste de la vida. El caso más flagrante. A mí, leyendo los datos, me llama la atención me lleva siempre a la metáfora de la placa tectónica. O sea, esa sensación de que se están acumulando
cada vez una tensión soterrada que se detecta en este tipo de informes, pero que no vemos la capacidad de una explosión. Que una explosión no tiene por qué ser necesariamente una explosión social. Una explosión es, por ejemplo, el auge de la extrema derecha. Una explosión es, por ejemplo, lo que estamos viviendo en el mundo con Donald Trump en Estados Unidos. O una explosión fue el Brexit. Pero que es evidente que en todo el mundo, en todas las sociedades avanzadas, está habiendo una acumulación de desigualdad que está generando la falta de expectativas para muchísimas personas ante la evidencia de que un trabajo ya no te saca de la pobreza, que un trabajo ni siquiera te lleva a la clase media, y que tener empleo, que antes era el problema, hace la frontera entre estar o no estar dentro de la clase media años atrás era tener empleo, y los que estaban fuera del trabajo, los que estaban, ahora ya no es así. Ahora hay inmensas capas de la población que tienen empleo y que están o que se consideran, porque yo creo que hay las dos cosas, autopercepción y realidad, fuera de la clase media. Y claro, esto ha ocurrido con un gobierno progresista que ha elevado el SMI más que nunca en la historia de España. ¿Qué habría ocurrido si hubiese, que da la sensación de estar intentando mover un embalse con un cubo, porque no es capaz de mover esa tendencia mundial? Pero ¿qué habría pasado si no existiesen esas políticas? ¿Y dónde estaríamos hoy en esa tensión social acumulada? Que creo que una de las claves por las cuales la socialdemocracia tiene un problema en toda Europa es porque es incapaz de parar la marea, de la desigualdad en todo el mundo. Pero esa tensión que tú dices es lo que desemboca en ese apoyo de las clases populares, vamos a decir, a la ultraderecha. Yo creo que más bien, porque yo creo que ese es uno de los datos más relevantes del estudio, es precisamente la sensación de que la clase media ha desaparecido. Es decir, la clase media ha sido, a lo largo de los últimos 100 años, la clase que sintonizaba con la democracia y con los valores democráticos, porque era la que más directamente se beneficiaba de lo que se ha denominado el ascensor social vinculado al estado del bienestar, en educación, en sanidad, en prestaciones de servicios sociales, etcétera. Es decir, y que además le permitía ahorro y le permitía una acumulación de patrimonio, sobre todo a través de la valoración que el esfuerzo y el mérito tenían a la hora del reconocimiento de que el progreso era posible si se cultivaba eso, ¿no? Esa sensación yo creo que es lo que está precipitando precisamente el auge de una extrema derecha que opera y percute básicamente sobre las clases medias o quienes han percibido que ya no son clase media y que el futuro de sus hijos se ve comprometido en ese estatus. A mí me ha llamado la atención esa percepción, efectivamente, de la destrucción de la clase media, que responde o no a la realidad. Si es una percepción, inmediatamente genera un efecto, porque no son solo las realidades, lo tangible y lo veraz, lo que cambia el marco, sino también las percepciones de cada uno de nosotros. Yo creo que eso explica, en buena medida, eso que al Gobierno le sorprende tanto, que es la disonancia entre los datos macroeconómicos de los que presume y hacia dónde va el voto. Yo siempre me ha parecido un error interpretar esos datos macroeconómicos con expresiones como que España va como una moto. Porque ese tipo de expresiones, cuando se lo dices a gente que tiene problemas para llegar a final de mes, que en ocasiones tiene 2 trabajos y no llega, eso es destrucción de la clase media. Y eso está, por ejemplo, si te lees el libro de J.D. Vance, eso está en la destrucción de la clase media estadounidense, que se siente atacada por otras cosas, que, insisto, puede responder a razones verificables, tasadas, reales, o puede responder a una percepción, pero al final existe un caldo de cultivo que en ocasiones históricamente ha alimentado lo peor de nosotros mismos. Pero a mí hay otro dato, y este sí que creo que es un poco para la esperanza de la encuesta, que me ha llamado mucho la atención, y es que solo el 4%, si no me falla, hablo de memoria, porque no me sigo fiando de la cabeza y no tomé notas, pero creo que es el 4%, solo el 4% de los encuestados se declaran, desafectos o con falta de empatía hacia o sea, indiferentes, esa era la palabra, hacia lo que les rodea. Es decir, el problema que tenemos, a tenor de los datos, no es un problema de indiferencia social. Y eso que caminamos, también aparece en el estudio, hacia una sociedad más individualista. No somos indiferentes, pero es que la gente no encuentra asideros. Y yo venía pensando esta mañana que hoy que se cumple un año del apagón, que ayer hubo una comparecencias en el Senado por Adamuz, que uno de los problemas, José María, que tenemos es que cuando nos ocurre algo que nos afecta colectivamente, una tragedia, un problema, como no hay asideros alrededor, porque la polarización política ha dinamitado todos los puentes,
la gente no sabe a qué carta quedarse. Y entonces es cuando crecen, ¿no?, digamos, las tensiones en lo peor, desde las teorías de la conspiración hacia no sintonizo con nada, no me interesa nada y no me siento representado, ¿no? Sí, claro. Fíjate, yo este fin de semana, cogiendo un tren a Santander y volviendo en el tren, en dos ocasiones, a la ida y a la vuelta, se canceló el tren, en medio del viaje, en Valladolid. Lo que más me sorprendió es que nadie protestó. Es decir, de pronto todo el mundo interiorizó. Es más, lo que sí se deslizó fue la ironía. Y hasta un cierto cinismo en el contexto, como diciendo, bueno, otra vez los que son asiduos al uso del ferrocarril, ¿no? Pero sobre todo lo que más me sorprendió, que tiene un poco que ver con esa indiferencia y con esa desafección, es que de pronto nadie levantó la mano y protestó. Aceptó la situación como ya parte de la realidad dada. Claro, esto es lo verdaderamente preocupante, que tiene que ver con lo que decía Ignacio hace un momento, ¿no? Se van generando a lo mejor las condiciones para que en un determinado momento eso que no nos parece relevante rebosa y provoca, como con el apagón hace un año, que la gente en un primer momento se lo toma todo ya como parte del medio dado, pero que hay una gotita, como pasó con el estallido en Chile, ¿eh? No quiero comparar que sean realidades parecidas, pero en un determinado momento se produce un pequeño dato que hace que de pronto todo el ecosistema de indiferencia que está ocultando un malestar social muy profundo cambie la realidad. Y creo que la política no está dándose cuenta de esta realidad. Quizás sea un contexto de crisis económica, ¿no? Hubo momentos pasados donde aparentaba la política ir por un carril más o menos ordenado, y una crisis económica global, un estallido financiero mundial, la desordenó y provocó, por ejemplo, un estallido que tuvo un reflejo en la plaza de la Puerta del Sol en el 15M, que fue el detonante de una transformación del escenario político y de la gestión de las emociones políticas, nuevas energías, nuevos partidos, cuestionamiento de viejos modelos, llegada de nueva política. Todo vino derivado de un contexto económico. La pregunta es si sobre el eco, un punto pesimista que yo creo que da el análisis, o sea, pesimista, que decir, hace una auditoría de estado de ánimo y sale esto, ¿no? Esta imagen está un poco alejada de todo discurso grandilocuente que uno puede hacer sobre el recorrido último del país, ¿no? El impacto de una crisis económica puede generar un estallido, puede ser esa gota de la que hablas, ese elemento final que hace que desborde el vaso. Puede serlo, es decir, yo creo que se están creando las condiciones, hay una masa crítica de realidad asociada al malestar que puede provocar de una manera inesperada una situación de tensión que de rienda suelta al malestar, que provoca una incertidumbre constante, ¿no? Yo creo que ese es un dato que debería tener la política más o menos identificada, ¿no? La propia inflación. Claro. El comentario más habitual, uno de los dos lo decía, ahora tener un trabajo, que creas tú, tener un trabajo no es garantía de, es decir, la gente tiene que tener dos trabajos, la gente tiene sueldos muy precarios, y si antes ibas a la frutería y te gastabas 10 y ahora vas a la frutería y te gastas 17, esto es un elemento que al final asquea. Sí, pero en un país en el que no para de llegar gente. No, claro. Y en un país en el que tiene récords históricos de empleo y donde muchos empresarios con los que hablas te dicen que falta gente, que no hay manera de encontrarla. Imaginemos ahora que eso se da la vuelta y viene el ciclo económico que desciende y el empleo empieza a faltar y el desempleo a subir y cuidado, es un poco sobre el eco de este informe. Los augurios, digamos, no son buenos, ¿no? Claro, pero fíjate, pero eso se ve en el trabajo, es decir, como la generación Z considera que el trabajo no va a garantizar el progreso, que el estatus de la clase media está a ser en hijo de la clase media que en vida lega ya el patrimonio a sus hijos. Fíjate que una de las claves para eso es ver cómo los nuevos mitos de los jóvenes tienen que ver casi con la nueva lotería, que es la criptomoneda, el emprendimiento, los telepredicadores de TikTok, es decir, con creencias en un ascensor social que ya no depende del trabajo, de tu estudio, de tu esfuerzo, de tu progreso trabajo, laboral, sino que depende de que sepas manejar el e-commerce a través de redes sociales. Sí, pero con un clásico, la vivienda, ¿eh? Sí. Heredar la vivienda de los padres. Pues mira, me lo has dejado perfecto, porque a la vuelta vamos a ir a la vivienda. Lasalle, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por este trabajo y por el análisis. Gracias. A la vuelta iremos con lo que va a pasar hoy en el Congreso de los Diputados y seguiremos con el abierto.
El Abierto, Lourdes Pérez, Ignacio Escolar y Eduardo Madina. Hablábamos antes del informe Horizonte y de ese contraste que dice percibir la población entre lo que más le preocupa y los temas que ocupan habitualmente el debate público o el debate político. Y el tema que más preocupa en la población es el tema de la vivienda, y hoy va a ser noticia el máximo exponente de ese contraste, que es la crisis de la vivienda. Hoy el Congreso vota la convalidación del decreto para prorrogar los alquileres y todo apunta a que, si no hay sorpresas, ese decreto va a acabar rechazado, lo van a tumbar los votos del Partido Popular, de Vox y de Junts. Josué Coello, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. Porque hasta última hora confiaba Sumar en que Junts se abriera a apoyarlo. A cambio, se salieron los de Sumar de su posición y dijeron estar dispuestos incluso a apoyar más rebajas fiscales para los caseros, pero ni eso ha servido para que Sumar pueda recabar más votos, pueda conseguir esa mayoría suficiente para que salga adelante el decreto. Y además es que le reprochan al Partido Socialista en Sumar no haberse implicado más para intentar sacar adelante el decreto. Sí, fuentes de Junts nos confirmaron ayer lo que era un secreto a voces, que votarán no a este decreto a pesar de los intentos de última hora de Sumar de convencer a los de Puigdemont. No fue así y entramos ahora en la fase de repartir culpas. Sumar apunta al PSOE, a quien reprocha no haberse implicado lo suficiente en esta negociación, de ahí que ayer ofreciesen casi a la desesperada bonificaciones fiscales para salvar este decreto. Pablo Bustinduy y Ernest Urtasun. Hay herramientas con las que se podrían incorporar algunas de esas matizaciones o alguna de las medidas, ya digo, que son de un ámbito diferente, de ámbito tributario, que tienen que ver con la situación de los autónomos, y dentro del perímetro de un acuerdo político habría fórmulas de sobra para poder sacarlo adelante. Desde luego. Ustedes saben que las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la prórroga y para hacer posible la prórroga estamos dispuestos a transitarlas. A su vez, el PSOE rechaza que no se hayan implicado y fuentes de Moncloa apuntan a la responsabilidad de Sumar en esta negociación. Recuerdan que no ayudó a aquello de racistas y clasistas de Yolanda Díaz, y Félix Bolaños recalcaba que el decreto que hoy va a decaer es un decreto del Gobierno. Por supuesto que estamos trabajando. Es un Real Decreto Ley en materia de vivienda que es del Gobierno de España en su conjunto, y estamos trabajando para conseguir mañana los apoyos y poder convalidarlo. Y la tercera pata del trío es Junts. Fuentes independentistas no cierran la puerta a apoyar en el futuro un nuevo decreto que incluya bonificaciones fiscales para caseros y elimine el IVA para los autónomos. Sumar lo ha entendido porque el PSOE ya no cuenta con mayorías, nos dicen estas fuentes. Pero Ángels, esta opción por ahora no la plantea ni Hacienda ni el PSOE, que creen que Sumar está comprando el marco a Junts mientras hoy decae el decreto. Josu, gracias. A vosotros. El Ministerio de Consumo hizo un cálculo de cuántas personas se podrían acoger a esta prórroga. Dijeron entonces que eran hasta 2,7 millones. Y la cuestión, Jordi Fàbrega, hola. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, la cuestión es que en qué situación quedan estas personas ahora y qué protecciones decaen con la caída de este decreto. Claro, hay que recordar que este decreto tiene 2 artículos. Vamos a ver qué dicen cada uno y qué pasa con cada uno de ellos. El primero es el que establece esta prórroga de hasta 2 años de los alquileres que venzan en 2027, 2026 y 2027. Para activar esta prórroga, el inquilino lo comunica al casero, que tiene que aplicarla, no tiene opción a decir que no, siempre que se cumplan los requisitos del texto. Eso es lo que dice el decreto. No sabemos cuántos han aprovechado este mes en el que ha estado vigente el decreto para hacer esta petición a su casero, pero sí nos dicen la gran mayoría de juristas y también desde dentro del Gobierno es que los que hayan dado el paso y hayan pedido esta prórroga se beneficiarán de la medida aunque decaiga el decreto. No así los que, cumpliendo las condiciones, no hayan pedido esta prórroga a su casero. Esto es lo que dice el primer artículo. Hay un segundo artículo que también es relevante, que es el que limita al 2% la actualización anual de los alquileres, el precio que pagamos al casero cada mes. Si esto decae, vuelve la legislación previa, que es la que vincula esta subida al índice de referencia que establece el INE y que ahora está cerca del 2,5%, o a la inflación si nuestro contrato fue firmado antes de la ley de vivienda. Estas son las 2 medidas y lo que pasa con cada una de ellas cuando decaiga el decreto. Pero cuando decaiga el decreto, Jordi, todos aquellos que han pedido a su casero, que es algo además a lo que les apremiaron algunos políticos, la vicepresidenta, por ejemplo, Gabriel Rufián, también desde la tribuna del Congreso, ¿este conflicto va a llegar a los tribunales? Es decir, los que hayan pedido esta prórroga automáticamente la van a tener porque el decreto estaba vigente, ¿o van a terminar en tribunales? Lo que nos dicen los juristas con los que hemos hablado y lo que dicen desde el Gobierno es que los que hayan pedido esa prórroga la van a tener. Otra cuestión
es que esto termine en tribunales, porque también hay muchas asociaciones de caseros y algunos grupos que ya han anunciado que lo van a recurrir ante los tribunales. Y esto sí que abre una situación bastante pantanosa, porque nos vamos a encontrar probablemente, lo dan por hecho desde dentro del gobierno y también asociaciones de inquilinos, sindicatos, empresarios, nos vamos a encontrar en una situación en la que habrá probablemente centenares, miles, no sabemos cuántos, de casos que terminarán en tribunales y probablemente con, en algunos casos, sentencias o decisiones contrarias, que no serán siempre la misma. Esto abrirá una carrera de recursos, más recursos, que probablemente se alargará más del periodo en el que se pida esta prórroga. Así que lo que tenemos es un decreto que va a estar previsiblemente en vigor hasta hoy, que va a decaer, y un aumento de litigiosidad en los próximos meses alrededor de este decreto. Jordi, gracias. Hasta luego. Claro, aquí estaríamos, Ignacio, en un claro ejemplo de cómo el debate político ha embarrado una cuestión que es la prórroga de estos alquileres, o estamos ante un mal planteamiento por parte del gobierno de este decreto. Bueno, para empezar, estamos en una división dentro de este gobierno para este decreto, porque lo que está planteando Sumar, que fue quien forzó este decreto, y lo que está planteando el Partido Socialista no coinciden. En Sumar, y ahora también en Junts, insisten en que había una posibilidad de salvarlo. Había un acuerdo o un preacuerdo entre Sumar y Junts. Junts lo ha dicho públicamente, con Sumar habríamos llegado a un acuerdo para introducir en el decreto una serie de cambios, incluyendo ayudas directas a los caseros y también el tema de lo del franquiciado del IVA para autónomos que facturen menos de una cantidad, y que con esas medidas Junts estaba dispuesto a apoyar este decreto. Desde Sumar y desde Junts ahora culpan fundamentalmente a Hacienda, que es quien tendría que validar esas medidas, ese acuerdo, para que el acuerdo no se prorrogue. Pero para mí, de entrada, lo que hay es una división dentro del gobierno muy evidente, que se vio también el día en que este decreto salió a la luz. Acordaos que iba a haber un decreto y al final hubo dos. Sí. Uno ha salido adelante, el otro, como sospechábamos, iba a tenerlo mucho más difícil. Y por ahora parece que no va, porque además es que no solamente hacen falta los votos de Junts, es que hacen falta los votos del PNV. No parece tan complicado como Junts ese acuerdo, pero ahora mismo los votos no salen. A ver, yo creo que todo esto va a derivar en un despropósito, con distintas responsabilidades en el despropósito. Yo creo que Sumar tiene que dejar de hacer una cosa en la que se ha afanado singularmente Yolanda Díaz en alguna de sus medidas que han acabado arrumbadas en el Congreso. Léase la reducción de la jornada laboral y el registro de las horas. Y es alentar que va a haber un acuerdo cuando todos estamos viendo que no hay ningún acuerdo, porque Junts dice que no va a haber un acuerdo. O sea, yo aquí tengo la sensación de que esto es un déjà vu, que es que Junts dice desde el primer día, o sea, desde el día que el plan T de Sumar se solventa, yo creo que Sánchez hace una maniobra hábil en aquel momento, que es que para levantar aquel plan T, bueno, hacemos un doble decreto, a sabiendas ya desde entonces que el ala socialista no veía esto factible. El ala socialista, que es la parte mayoritaria del gobierno. Se salva aquel trance que emborrona, digamos, el decreto de medidas excepcionales por la guerra de Irán, y desde entonces Sumar ha insistido en que había posibilidades de acuerdo con Junts. Al menos nosotros lo que nos contaban con Junts es que por esto Junts no iba a pasar, porque no lo ve. Entonces creo que se ha estado alentando una posibilidad que no responde a la realidad. Y cuando hablamos de cosas que afectan, y enlaza con el primer tema del abierto de hoy, con cosas que afectan muy directamente a la vida cotidiana de la ciudadanía, pues eso tiene consecuencias. Luego creo que es absolutamente irresponsable, al menos si no se añade, tengan ustedes en cuenta que esto está rodeado de inseguridad jurídica, el alentar que se envíen cartas y que se hagan determinadas medidas. Porque es cierto que hay una jurisprudencia del Constitucional que dice que en el periodo de vigencia del mes que va a durar el acuerdo, si todo va como presumimos esta tarde en la votación del Congreso, ese mes el decreto está formalmente en vigor. Pero no termina de estar muy claro qué va a pasar y si basta con eso que dice el Gobierno de que se haya solicitado. Porque hacer operativo el decreto en este mes es una cosa. Solicitar la aplicación me parece que jurídicamente por lo menos tiene alguna duda. Entonces creo que hoy se va a escenificar la frustración
singularmente de Sumar en el Congreso, eso se va a proyectar en el Gobierno porque, como decía bien Nacho, hay una división en el Gobierno sobre esto que se extiende, por cierto, al IVA de los autónomos. Bueno, yo no sé, creo que es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? En el sentido de que parecía este escenario el más probable de todos. Vamos a ver si finalmente no hay una pirueta extraña del destino que hace que Junts se abstenga y permita que esto salga aprobado, pero a priori parece que no va a salir. Yo creo que esta es una legislatura en ese sentido rara, ya lo hemos dicho 1000 veces y me voy a repetir. Voy a intentar hacerlo con palabras no dichas, pero todo lo que ideológicamente pivota sobre Junts termina mal. Y hay visiones ideológicas sobre qué hay que hacer con la vivienda en confrontación, que son más que obvias en todos los países y no todos los partidos piensan igual porque es un asunto poliédrico y complejo y difícil. Si no fuera ni poliédrico, ni complejo, ni difícil, no habría un problema con la vivienda en muchas democracias y países desarrollados, entre ellos el nuestro, especialmente en algunas ciudades, etcétera, ¿no? Segundo, hay un extraordinario abuso del decreto. Se decreta todo es urgente, todo va por decreto. Ha habido más decretos en estos últimos años que en ciclos grandes de periodos de gobierno anterior, muy significativamente, ¿no? Hay un cierto desorden legislativo, mucho más decreto que proyecto de ley, que sé que habrá muchos oyentes que dirán, ¿y qué tiene que ver un decreto y un proyecto de ley? Pues sí, un proyecto de ley suele ser una manera de legislar de manera más ordenada, más contrapesada, más basculada, mejor informada, mejor negociada, más serena, normalmente mejor. Sin embargo, últimamente se abusa mucho del decreto. Y 3, yo alabo la voluntad de Sumar de querer entrar en positivo, hacer buenas políticas sociales que beneficien a las personas que están alquilando pisos, que normalmente tienen siempre la parte más débil con respecto al dueño. Pero yo creo que la política de vivienda tiene que pasar por el Ministerio de Vivienda. Y es difícil pensar que algo así puede salir bien si no está plenamente implicado el Ministerio de Vivienda, en el sentido de que primero haya habido un acuerdo dentro del Consejo de Ministros y que la política se negocia desde donde debe bascular la negociación, que es el Ministerio de Vivienda, que tiene visibilidad completa de las políticas que sobre el tema está haciendo el Gobierno, que son muchas más de las que parece, en el sentido de una política que es compleja porque tiene descentralización competencial. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos son competentes en la política de vivienda. No todo es competencia del Gobierno central, son distintos niveles institucionales. Tiene una complejidad mayor de la aparente. Entonces, pues está muy bien que otro ministerio negocie aquí, pero creo que si lo hace el Ministerio de Vivienda, en mi opinión, es mejor. Y si el Gobierno va en conjunto a negociar conjuntamente desde el eje del Ministerio de Vivienda, normalmente esto tiene más probabilidades de salir bien. Poner políticas sociales en los votos de Junts es comprar todas las papeletas para que acabe para mal. Que no salga. Entonces, claro, yo sé que el diseño de la legislatura es ese, ya no nos vamos a meter más veces ahí, pero Junts es completamente contradictorio ideológicamente con el epicentro ideológico de la mayoría que sacó adelante la investidura. Entonces, todo lo que pasa por ese partido, que tiene otro tipo de intereses, claro, es que el problema es cuando hablamos de la mayoría de Progreso. No, claro, no, de Progreso y mayoría de Progreso. Exacto. Vamos y seguimos. Estábamos hablando de Sumar y de su decreto, su intento de que no decaiga hoy en el Congreso, que es lo más probable, el decreto de la prórroga de los alquileres. Bueno, pues en Sumar se ha hecho pública, en uno de los partidos que forma Sumar, en este caso Más Madrid, se ha hecho pública una guerra que hasta ahora mantenían de una manera más discreta, de una manera más soterrada, dos de sus principales valores, que son Mónica García, ministra de Sanidad, y el diputado autonómico Emilio Delgado. Radio Madrid, Javier Alonso, buenos días. Buenos días, Ángels. Es verdad que la relación entre los dos llevaba tiempo ya marcada por la tensión, pero esto se evidenció ayer porque hicieron público las diferencias en un debate improvisado en la televisión. La ministra, que el viernes anunció su candidatura para liderar el partido, quiere que en las primarias voten solo los militantes, y esto choca con lo que defiende Emilio Delgado, que quiere que participen todos los simpatizantes. Y estas diferencias, también las tensiones que ha habido en los meses previos, provocaron ayer que ya saliera a la luz este choque entre los dos. Sí, Mónica García y Emilio Delgado hicieron explícitas esas diferencias en La Sexta. Yo cuento con todo el mundo, todos contamos con todo el mundo. Yo también me encantaría contar contigo para lo que venga, que no sabemos qué va a ser. Lo cierto es que esta guerra lleva meses larvada, como decías, sotoboche. La batalla de ayer fue el debate sobre quién debe formar parte del censo en las primarias, que eso sí, aún no están ni convocadas, pero que deben dirimir quién se enfrentará a Ayuso el año que viene. García ya ha dicho que quiere repetir y Delgado lleva meses tanteando si hay agua en esa piscina.
Esa discrepancia entre si deben votar los militantes o los simpatizantes no es baladí. En Más Madrid, los militantes no pagan cuotas, adquieren esa condición los inscritos que participan al menos en una actividad del partido cada 4 meses. Los que no lo cumplen son meros simpatizantes. Me gustaría que pudiera seguir votando en Más Madrid toda la gente que ha venido haciéndolo con normalidad durante todos estos años. En todos los partidos, las decisiones las toman los militantes de los partidos. Eso es normal. Ayer Más Madrid aprobó un reglamento provisional para las primarias que limita el voto solo al primer grupo, donde ambos bandos consideran que la piscina de Delgado tiene menos agua. El motivo es que la estructura local de ese partido, todavía muy limitada, la ha levantado Manuela Bergerot, la portavoz en la Asamblea de Madrid, y que es mujer de plena confianza de García. Delgado y su entorno creen que durante los últimos meses se han dedicado a orillarlos y están convencidos de que la suerte de su candidatura sería otra si las primarias fueran abiertas. Esta es la discusión por el quién Ángels, pero también hay diferencias estratégicas sustanciales entre ambos bandos. Se han discutido mucho a puerta cerrada, pero Delgado las explicitó, recordarás, en ese acto con Gabriel Rufián y después en una entrevista con el diario.es en la que habló de la invisibilización del hombre heterosexual o del buenismo de la izquierda en el debate sobre la migración, unas declaraciones que levantaron ampollas en un partido que presume de ser el más diverso de España y que de hecho le gusta definirse como el más woke del país, resignificando ese descalificativo acuñado por la extrema derecha. A Delgado Ángels al final no le quedó más remedio que rectificar públicamente esas declaraciones. Alonso, gracias. A vosotros. Claro, estábamos acostumbrados a la clásica disputa entre la izquierda del Partido Socialista, entre los diferentes partidos. Bueno, es que ahora ya la disputa es dentro de un propio partido, en este caso Más Madrid, y casi por alusiones. Sí, sí, porque parte del lío fue esa entrevista que citabais. A ver, yo creo que aquí existe una divergencia no solamente de candidatos, sino de planteamientos. Cuando se miran las propuestas de Emilio Delgado, en algunas cuestiones supone una corrección o una impugnación a la línea que iba siguiendo no solamente Más Madrid, sino buena parte de la izquierda. También sale en muchas encuestas, las que ha publicado Cadena SER y El País, las que hemos publicado nosotros, que Emilio Delgado es un candidato con muchas posibilidades dentro de la izquierda. Es verdad que tiene un nivel de conocimiento muy inferior al de Mónica García, pero tiene un nivel de simpatía y un tirón ahora mismo muy superior a la inmensa mayoría de los líderes de la izquierda, casi con la única excepción de Gabriel Rufián, según las encuestas que publicasteis tanto en El País como en la SER y el diario.es. Y sobre el debate en cuestión, hay un debate formal sobre quién decide el rumbo de los partidos. Por hacer un poco la historia corta, en el origen de Podemos se planteó, que es donde viene también Más Madrid como decisión y heredó parte de sus planteamientos, se planteó que el inscrito, que no era exactamente un militante porque no estaba obligado a un pago de cuotas o a una participación, tenía capacidad de decidir en las primarias del partido. Esto en Podemos se mantuvo así, en Más Madrid empezó siendo así y hace ya un año en Más Madrid se modificó. Y se puso unos nuevos estatutos que hacen que para poder votar en este tipo de primarias tienes que ser un inscrito que participa de alguna manera. No es tanto la diferencia, no es tanto el pago de una cuota como en otros partidos, pero sí que hayas participado en los últimos meses en actos del partido, en debates del partido, o sea, que tengas una mínima movilización y no solamente que estés registrado en una base de datos. Argumentos a favor o en contra sobre los dos modelos hay infinitos, porque puedes plantear, bueno, tiene que haber un nivel de implicación. Por el otro lado dices, pero de esta manera garantizas que el censo es mucho más pequeño y que está más cerca de ti si eres la líder, en este caso Mónica García, del partido, la actual líder del partido. Y sí, este debate lleva alargado mucho tiempo dentro de Más Madrid. Hay que recordar también que hace unos meses, creo que fue en febrero, buena parte del Comité de Garantías de Más Madrid dimitió por estas reformas de los estatutos, porque existe dentro del propio partido un debate interno sobre si el partido tiene que estar más cerrado o menos cerrado, o tiene que estar más abierto a la posición de su base social y no solamente de sus militantes. Un debate interno que ayer lamentablemente salió a la luz. Sí, me pareció tremendo que en un programa de televisión las dos personas que optan a estar al frente de la candidatura de Más Madrid se enzarcen en un debate, más allá del debate que hayan tenido entre ellos, que eso me parece muy bien, porque entiendo que habrá gente que defenderá una fórmula y otra, pero que en un programa de televisión, me parece tremendo. Es sano que haya estos debates en los partidos. A lo mejor es muy poco popular que se haga de manera pública. Exacto. Edu. Sí, bueno, no se me pierdo tampoco son lo mío, como he sabido, ¿no? De las primarias. Tú podrías decir que haces eso de pasapalabras. Sí, lo de las primarias y tal. ¿Quién soy yo para dar consejos? Exacto, pero seguramente si preguntásemos a los lectores de Ayuso, que en Madrid parece que son bastantes en los últimos años, y según todas las encuestas, pues parece que también siguen siendo bastantes, ¿qué les gustaría que pasara en la izquierda? Seguramente se parece bastante a esto. Sí.
Y si preguntásemos a esos ciudadanos de Madrid y ciudadanas de Madrid que quieren una alternativa política a la izquierda que pivote sobre alianzas de distintos partidos, pues el PSOE más Madrid, con los nombres que este espacio termine concurriendo a esas elecciones, ¿qué es lo que les gustaría que pasara? Pues seguramente no se parecen nada a esto. Así que cuando uno se ve muy dentro de procedimientos de primarias y campos electorales internos con los cuales yo tengo más probabilidades de ganar y tú de perder, o al revés, seguramente ya está entregando la victoria electoral de enfrente. Seguramente. Una cosa es un debate ideológico de fondo sobre cuál debe ser la estrategia de la izquierda en Madrid. Creo que es un debate pendiente desde los orígenes de la izquierda en Madrid, ¿no? Hay anecdóticamente cartas de Pablo Iglesias, fundador del PSOE hace 150 años, a Facundo Pérez Agua, líder de la izquierda en Vizcaya, que yo tengo guardadas en las obras completas de Pablo Iglesias, donde le pregunta Pablo Iglesias a Facundo Pérez Agua cómo van las cosas por Vizcaya y dice, bien, hay una unidad minera que nos lleva a la primera gran huelga, el Partido Socialista y la izquierda se está consolidando, creo que cada vez hay más gente que comprende nuestras razones, ¿qué tal todo por Madrid? Y dice Pablo, mucha división, siglo XIX, no ha parado de ser una constante esa realidad. Y seguramente esa mucha división ha traído mucha consolidación de la derecha en los últimos, no sé ya si 40 años, en un Madrid que hegemónicamente pues está formateando sobre valores que son más de derecha. Tampoco es que la derecha ya está un poco dividida en Madrid, ¿eh? Bueno, yo la veo ganando y la veo compacta. Otra cosa es que lo que me refiero presidentes... es que gana, pero no por la división o la unidad, bueno, porque sí. la broncas entre Esperanza Aguirre y Rajoy, y ahora entre Ayuso y después Casado, y ahora entre Ayuso y Feijóo han sido eternas. Es decir, que la división también ha sido... Saben convivir, pero ellos han pagado tanto. Exacto, pero a ellos no les pasa ningún tipo de factura, y tanto es así, y lo decía ahora Edu, que ahora mismo Ayuso debe estar planteándose incluso si hace campaña electoral, porque a lo mejor no le hace Claro, no o sea, le hace ni a lo mejor falta. es que hay gente que sabe hacer convivir división con victoria, Sí, ¿no? A la derecha sí, se sí. le da muy bien. Yo no veo tanta división en la derecha como Sí. la he visto en la izquierda desde hace mucho tiempo, y creo que eso electoralmente termina penalizando. Lourdes. Me ha gustado porque has utilizado dos adjetivos en la presentación del tema que han sido discreto y soterrado. Sí. Y no es exactamente lo mismo, porque discreto tiene como algo más positivo, Sí, ¿no? Digamos, sí. algo más constructivo. Soterrado es Sí. soterrado. No, discreto es Entonces, vamos a hacerlo entre nosotros para que no Sí. trascienda por el bien Sí, sí, común, sí, no o solo sea, por el nuestro, sino por el bien común. Discreción requiere el acuerdo de las dos partes. Sí, soterrado, todos entendemos en los partidos qué significa el adjetivo. Yo una cosa previa, yo llevo mal lo de las broncas multimedia y eso que nos facilita mucho el trabajo a los de la prensa, porque claro, si lo ves ya no te tienes que pelear con las fuentes para intentar contrastar nada porque lo estás viendo. Pero Mónica García es ministra, ¿eh? Es que no es lo mismo. La pelea no es exactamente igual en términos no para la militancia, los simpatizantes de Más Madrid, sino para el conjunto de la ciudadanía. Que alguien que aparte de dirigente de un partido es ministra del Gobierno de España discuta o intercambie opiniones dispares con alguien de su propio partido en televisión, creo que no es lo mismo que discutieran dos militantes rasos o dos dirigentes más rasos, que es uno de los problemas que hay en el escenario. Esta proyección de ministros del Gobierno lo hace Sumar, como integrante de Sumar, pero de manera muy notable el Partido Socialista, de proyectar a ministros a contiendas electorales autonómicas. De momento, a fecha de hoy, veremos Andalucía lo que pasa, pero tampoco pinta bien, con un resultado más bien poco lustroso por ser generosa. Pero ¿esto a dónde me lleva? A lo que a mí me importa de las crisis en los partidos, que no son tanto las broncas internas, que nos suelen divertir mucho a los de la prensa, pero eso hay muchas cuitas personales, cosas que a mí me preocupan menos que la proyección de eso sobre la vida institucional y la vida social del país. ¿Y a dónde nos lleva esto? Primero, a que la acción del Gobierno de España se contamina por la proyección como candidatos que tienen parte de sus ministros, eso como candidatos autonómicos. En el caso concreto de Más Madrid, y lo apuntaba Edu, la pregunta es ¿qué alternativa tiene hoy la izquierda, toda la izquierda? Contando al Partido Socialista. Contando al Partido Socialista frente al PP de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, el electorado madrileño que no simpatiza con Ayuso, que no, esa gente que no se siente representada, de la que hablábamos también al principio, ¿qué alternativa tiene para la hora de introducir su voto para algo constructivo y que le solvente los problemas cotidianos
a la izquierda de todo ese espectro político. Yo citaba antes el ejemplo de la división del PP porque creo que es un error pensar que el auge de la derecha en Madrid tiene que ver directamente con la histórica división de la izquierda. Es verdad que la histórica división de la izquierda, como bien citaba Edu, viene del 19, o sea, no es una novedad ahora, y en general la izquierda tiende a dividirse mucho más porque creen las cosas, y entonces esto lleva a debates ideológicos mucho más intensos que las cuestiones prácticas y las ventajas prácticas de la unidad. Pero aún así la derecha se divide y sigue ganando elecciones. En Madrid gana elecciones, en mi opinión, y es la única capital europea o de las pocas capitales europeas más conservadoras que el resto de su población, como una derivada del modelo autonómico, del éxito del modelo autonómico. Madrid ha dejado de ser la potencia política porque ha perdido poder político respecto a las demás autonomías y respecto a Europa, y al mismo tiempo ha tenido el auge económico más importante de su historia, y esto ha llevado a que haya un rechazo al independentismo, al nacionalismo, cuando el nacionalismo es de otros sitios, que lleva a que aquí la derecha tiene un colchón pues casi el 60%. Estos datos, esta ilusión que tiene la izquierda de si se vota todo habrá más, pues no es así. Si votan todo el mundo ganará la izquierda, eso en Madrid no es verdad. En Madrid la participación más alta es victoria más amplia de la derecha, y participación más baja, victoria un poco más corta de la derecha, pero victoria de la derecha desde hace mucho tiempo. Y creo que va a quedar mucho hasta que esto se pueda solucionar. Pero en el debate interno de Más Madrid y del PSOE y esa división, yo quiero recordar, para empezar, que Más Madrid es un proyecto de bastante éxito. Ha conseguido un 20% aquí en Madrid, logró la unidad de la izquierda a la izquierda porque Podemos no está representado en el Parlamento, es decir, logró convertirse en el partido hegemónico alternativo al PSOE y superó al PSOE en las elecciones autonómicas, y ya van 2 veces que ocurre, es decir, que ha conseguido pues una situación bastante mejor que el de otros partidos de izquierda en el resto de España. Y que estos debates existan dentro de un partido es lo normal. Lo anómalo es que de repente afloren hacia la luz, pero en fin, yo creo que cualquiera que conozca la vida interna de los partidos, y los periodistas, y desde luego Edu, que ha participado en uno de ellos, Eduardo Medina, lo conocemos muy bien, siempre es así, siempre. Porque además es imposible que haya debates sobre las ideas si no están representados por los líderes, con lo cual siempre se convierte en debates sobre las personas, siempre. O sea que, en ese sentido, es verdad que para Ayuso es una buena noticia ver cómo se despellejan en público los referentes de la izquierda que compite con ella, pero al mismo tiempo es, en fin, un día corriente en la oficina en todos los partidos. Un día más. Voy a ir un momento otra vez con Josué Coello, porque decíamos antes, hablábamos de la postura de Junts en la votación del decreto para la prórroga de los alquileres, y después, cuando se han apagado los micrófonos, aquí también sacábamos el tema del PNV. Bueno, y el PNV, bueno, pues ya sabemos lo que va a hacer el PNV en esta votación. ¿Josu? Sí, Ángeles, porque si te contaba antes que el decreto prácticamente llegaba muerto al pleno de hoy, ahora llega ya enterrado, porque al no de Junts se une la abstención del PNV que acaba de anunciar Aitón Esteban. De esta forma no hay opción alguna de convalidar este decreto. Y aunque el PNV no había anunciado el sentido de su voto, en el gobierno daban por hecho que los jeltzales lo apoyarían si lo hacía Junts. Pues bien, Junts no lo hace y el PNV anuncia su abstención. A partir de las 10 de la mañana empiezan las ruedas de prensa en el Congreso, ruedas de prensa de portavoces. Veremos cómo reaccionan a esta noticia. Como te decía, el PNV anuncia su abstención al decreto. Pues esta es la noticia. Gracias, Josu. A esta hora el decreto ya es seguro que no va a salir adelante. Ahora sí que la sorpresa debería ser no mayúscula, sino mayúsculísima para que saliera adelante, porque el PNV acaba de anunciar su abstención también en la votación del decreto de la prórroga de los alquileres. Vamos con el tramo judicial, porque mañana le va a tocar declarar en el Supremo a José Luis Ábalos, al exministro de Transportes. Va a ser en el caso Mascarillas, que ayer dejó una de las declaraciones más relevantes, no tanto por lo novedoso, pero sí por lo detallado de cómo operaba esta trama corrupta, en una sesión que, por cierto, duró más de 13 horas. Siguiéndola estuvo Isabel Vega. Isa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Testificó el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, que desgranó qué papel jugaba cada uno de los implicados. Víctor de Aldama dijo era el jefe de la trama, al contrario de lo que se pueda pensar. El empresario era quien pagaba, quien exigía, pero, y esto yo creo que es lo más relevante, uno era el jefe, pero Ábalos era una figura clave, porque según explicó este agente, el exministro fue quien consiguió que la red delictiva llegase a altas cotas de poder. Es decir, que sin Ábalos, que recordemos recibía dinero de Aldama, este entramado nunca hubiera sido posible, y esto complica y compromete, si es que no estaba complicada y comprometida, la situación de José Luis Ábalos. Sí, es que la UCO entró ayer como un rodillo en esa sala. Estuvieron ratificando los indicios que han ido recopilando durante toda la instrucción, con apenas matices sobre lo que ya conocíamos, como esto que mencionas sobre la jefatura de esa presunta organización criminal. En relación al señor Ábalos, en cuanto a jefe,
no deja de ser un tanto instrumental, tanto con los que se relaciona, para decir que me estoy relacionando con como si fuese el jefe, el señor Ábalos, cuando realmente lo tiene a sueldo, ¿vale? Y está a su servicio, o sea, el jefe sería él. El teniente coronel Antonio Balas lo que vino a explicar es que el que paga manda, y aquí el que paga es Aldama, aunque fuese hablando de Ábalos como si fuese el jefe. Eso sí, dijo que Ábalos hacía lo más grande porque gracias a él y con Koldo como correa de transmisión, el comisionista y su gente alcanzaron cotas de influencia que eran impensables. Es un miembro cualificado de la organización, por eso cobra lo que cobra, por eso le dan lo que le dan y cuando exige le pagan. Esto de Ábalos, pero es que esas 13 horas de sesión dejaron muy tocadas también a la defensa de Koldo García de cara a esas declaraciones que empiezan el miércoles. Los agentes de la UCO apuntalaron que Koldo y su entorno sumaron 387.000 euros sin justificar y Ábalos algo más de 94.000, un dinero que salía de Aldama e iba de mano en mano. También que las chistorras eran billetes de 500 o que el ministro tuvo el chalet que quería porque la trama no vio venir su cese en el Ministerio de Transportes. De todo esto tendrán que defenderse con Aldama como acusador sobrevenido, que es como le llaman ahora las defensas. Ayer parecía el único que llevaba bien lo extenso de la sesión, pero claro, es que a diferencia de los otros dos, él duerme en su cama. Claro. ¿Y mañana sabemos el orden de las declaraciones, Isa? El tribunal ha previsto que arranque Víctor de Aldama, y ojo porque se prevé que sea una declaración bastante larga. Entonces no sería descabellado que o bien Koldo declarase por la tarde y Ábalos quedase para el día siguiente, o que directamente Koldo y Ábalos quedasen para el jueves. Así que bueno, iremos sobre la marcha, pero Aldama es el que abre plaza. Pues iremos sobre la marcha, como tú dices, iremos siguiendo lo que dan de sí estas declaraciones. Isa, gracias. Gracias, buen día. Y luego está el otro juicio, el que se hace en la audiencia, se celebra en la Audiencia Nacional, que la de ayer también fue una sesión relevante. Habla ahora Isa de lo relevante que fue en el Supremo el caso Mascarillas, sobre todo, bueno, por la confirmación de lo que ya sabíamos, que es el nivel de participación de Ábalos en toda esta trama, pero ayer fue interesante también lo que se escuchó en la Audiencia Nacional, porque declaró como testigo Soraya Sáenz de Santamaría en el caso Kitchen. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Y ella no se salió, bueno, ni un milímetro, no se movió del guión, y en los 15 minutos, esta sí que fue una declaración breve que duró su intervención, repitió, es verdad, utilizó distintas formas, entiendo que para no aburrir a la audiencia, pero la idea era la misma, que ella no se acuerda de nada, que no le consta que existiera una trama parapolicial para impedir que se investigara la financiación ilegal del Partido Popular. Sí, 15 minutos de declaración de Sáenz de Santamaría en los que se acogió una veintena de veces a los manidos no recuerdo, no lo sé y no me consta para negar constancia de la Kitchen o si participó el CNI que dependía de ella. Solo fue asertiva para estar a lo que diga el jefe. Lo que haya dicho el señor Rajoy en esta sala, bien dicho está. Similar actitud de Javier Arenas, aunque entró en contradicciones sobre la ruptura de su amistad con Bárcenas y no negó la existencia de la grabación que le sitúa como conocedor de la contabilidad B. Por cierto, Ángels, ni una pregunta del fiscal, como no las ha hecho a los anteriores líderes del PP, pese a ser consciente de que en el banquillo probablemente no están todos los que son. A partir de las 10 hoy, los fondos reservados con el coronel Diego Pérez de los Cobos y 2 exmandos policiales del área. Les seguirá Silverio Nieto, el sacerdote que fue juez, policía y confesor de Jorge Fernández Díaz. Pues seguiremos también estas declaraciones después de ese ataque de amnesia que tuvo ayer la que fue la mujer más poderosa de ese gobierno. Bueno, ella o Montero. Ahora, de ese gobierno ella, luego Montero del siguiente. Gracias, Campos. Hasta luego. Hasta luego. Y lo último, que esto sí quiero comentar con vosotros, que nos va a dar tiempo, es lo que tiene que ver todavía con el intento de atentado el sábado contra el presidente de los Estados Unidos. Ya es oficial, Cole Allen es el hombre que disparó en la cena de la Asociación de Corresponsales, ha sido formalmente acusado de intentar matar al presidente. Se enfrenta a cadena perpetua si es condenado. La Casa Blanca, mientras tanto, ha empezado a utilizar políticamente este intento de atentado contra Donald Trump. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y lo que hace es culpar a los demócratas y a una parte de la prensa del clima de violencia política en el que derivó, dicen, en el ataque del sábado.
Fue la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, quien salió en tromba contra lo que llamó el culto al odio. Dice que cargos electos del Partido Demócrata, tertulianos y parte de la prensa llevan 11 años, día tras día, presentando al presidente Trump como una amenaza existencial para la democracia, como un fascista, como Hitler. Those who constantly, falsely label and slander the president as a fascist, as a threat to democracy, and compare him to Hitler to score que esa political demonización sistemática de Trump y sus seguidores está en el origen de todo. Según Leavitt, ese discurso es el que está inspirando la violencia. When you have people in positions of power that are saying things like this every single day for years, you are inspiring violence by Que people Trump who es el presidente de la historia al que más veces han querido matar, que es el que más balas y violencia recibe, decía. La Casa Blanca no hace en cambio ninguna autocrítica sobre la retórica que utiliza el presidente a diario con sus oponentes políticos o con la prensa. Trump, por ejemplo, ha llegado a festejar en público la muerte de un fiscal que le investigó o de un director de cine que era crítico con él. Por cierto, Miguel, en que la Casa Blanca sigue defendiendo en público la actuación del servicio secreto el sábado, paralelamente anuncia que va a revisar los protocolos de seguridad en los que participe el presidente. Sí, es el reconocimiento implícito de que algo no salió bien el sábado. Y eso que el fiscal general Todd Blanche se esforzaba anoche en poner todo el énfasis que podía. Law enforcement did not fail. They did exactly what they are trained to do. Que el dispositivo de seguridad no falló, que los agentes hicieron lo que estaban entrenados para hacer, que el asaltante fue interceptado una planta antes de llegar a las puertas que daban acceso al salón donde estaba el presidente. Pero a pesar del énfasis, la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, ha convocado una reunión que celebrará hoy o mañana con el Departamento de Seguridad Nacional para revisar los protocolos. Es un año especial en este país, con muchos eventos públicos multitudinarios en los que va a participar el presidente por el Mundial de Fútbol, por ejemplo, y sobre todo por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. De hecho, una de las cosas que se va a revisar es la conveniencia de que acudan juntos Trump y el vicepresidente J.D. Vance a determinados actos, por aquello de garantizar la línea sucesoria. Se le preguntaba a la portavoz de la Casa Blanca sobre este asunto y reconocía que la cuestión sí va a estar sobre la mesa. Decía Caroline Leavitt que era una buena pregunta, que se van a tener que hacer. Por cierto, anoche ofrecieron también algún detalle más de la investigación. El fiscal general contó que en torno a las 8:40 de la noche del sábado, el asaltante bajó por las escaleras del hotel cuando ya sabía que el presidente había entrado en el salón donde se celebraba la cena. Intentó cruzar a la carrera uno de los controles de seguridad y ahí fue cuando se produjo el intercambio de disparos. Este es el episodio menos claro hasta el momento y sigue sin haber certezas al 100%. El asaltante disparó una vez con su escopeta y un agente del servicio secreto disparó al menos 5 veces, pese a que ninguna de ellas le alcanzó. Los investigadores no pueden asegurar todavía al 100% que el disparo del asaltante fuera el que alcanzó al agente del servicio secreto que recibió un balazo en el pecho y que salvó la vida gracias al chaleco antibalas. Creen que fue así, pero han reconocido que tendrán que esperar a los informes de balística por si la bala que alcanzó a la gente hubiera sido fuego cruzado de otros miembros del servicio secreto. Miguel, gracias. A vosotros. No nos queda mucho tiempo, pero sí lo suficiente, Edu, como para analizar que sea la Casa Blanca la que acuse a los demócratas y a la prensa del clima de violencia política, saliendo de alguien que, entre otras cosas, alentó el asalto al Capitolio, que no es una cosa menor. La inyección de odio la ha producido este señor, al que no le podemos responsabilizar del intento de atentado, todo lo contrario, ha sufrido ya varios y, en fin, todos ellos terribles, injustificados. No hay camino bueno por ahí, es evidente, ¿no? Pero el clima de odio que ha inyectado Donald Trump y sus secuaces, su entorno más inmediato en la política nacional norteamericana y por extensión también en la global, mucho del eco de lo que ellos hacen allí está también en la política española y en muchos países europeos, parece bastante indiscutible, ¿no? Yo más bien los demócratas les veo, no diré en huelga de brazos caídos, pero tratando de buscar un lugar en el mundo, viendo un poco cómo responder ante lo que está sucediendo, que es básicamente el desmontaje de un sistema conscientemente democrático en una cierta transición hacia una autocracia dirigida por una tropa que ha llegado allí a controlar el Partido Republicano y ha llegado a la Casa Blanca por segunda vez, ¿no? Claro, y es que además acusa no solo a los demócratas, también a la prensa, la misma persona que en la noche del atentado hay una periodista de la CBS que le hace una pregunta obvia, que es ¿qué le parece el comunicado que ha hecho la persona que intentó matarle a usted y le llama sinvergüenza? Ignacio. Bueno, es que el doble rasero y la manera de gestionar el odio, el discurso del odio de Donald Trump es enorme. Yo quiero recordar, por ejemplo, lo que hizo cuando un loco partidario de las teorías de la conspiración que alenta el movimiento MAGA entró en casa de Nancy Pelosi, golpeó con un martillo al marido de Nancy Pelosi, le provocó heridas gravísimas, golpeó con un martillo en la cabeza. Y le provocó una fractura en la cabeza con un martillo. Y lo que hizo Donald Trump es primero decir que esto era una cosa medio inventada y después burlarse. Pues, yo creo que evidentemente la violencia es repudiable siempre y en toda circunstancia,
Pero quien está provocando este auge del discurso de violencia en Estados Unidos es Donald Trump. Y es Donald Trump, sí, es una amenaza para la democracia, y sí, tiene dejes autoritarios, y sí, está siendo el líder que está provocando mayores daños en el mundo, en todo el mundo, pues casi desde Hitler, aunque afortunadamente no ha llegado todavía a esos extremos. Pero sí, todo eso es cierto, y eso no significa que se merezca que le peguen un tiro. Hoy hay alguien sentado en este estudio que nos acerca muy cerquita, de manera muy próxima, a lo que significa la violencia política. No es algo que pasa a miles de kilómetros, es algo que ha pasado en este país. El exterminio del diferente por pensar precisamente diferente, o el intento de exterminarle. Deberíamos tenerlo muy presente y no olvidarlo jamás. Porque luego ha habido gente que ha sufrido esa violencia política y ha sido capaz, e insisto, hay alguien en este estudio para que lo puede decir en primera persona, que han sido capaces de mantener el mismo discurso, no el mismo discurso, pero digamos la misma manera templada de mirar a su alrededor, la misma manera comprensiva, la misma mirada tolerante. Tenemos que hacer con lo de Donald Trump un difícil equilibrio, pero creo que nos tenemos que afanar enormemente en ello, que es: la violencia política no tiene cabida en ninguna sociedad, ni democrática ni no democrática. O sea, no tiene cabida en el mundo civilizado. Eso por una parte. Luego, la víctima de este atentado es alguien que él sí contribuye a alimentar el extremismo. Y debería haber alguien a su alrededor que dado que él es evidente que no se percata, alguien se lo debería decir. Y sumado a todo esto, hay muchas zonas oscuras en este atentado. Alguien debería explicar cómo es posible que yo supongo que sea una de las 5 personas más protegidas del mundo, como el Papa Zelensky y tal, puede entrar en un hotel y puede ocurrir esto. Has dicho además una cosa muy importante, que las consecuencias de señalar al diferente son estas, y lo digo porque ahora estamos con la prioridad nacional y el señalar constantemente al que no es igual, y esto tiene consecuencias. Pues vamos con los datos de la encuesta de población activa que conocíamos a las 9 de la mañana. En el primer trimestre el paro subió en 230.000 personas. Es el mayor incremento desde el año 2013, Estefanía. Sí, es un repunte más que significativo y que eleva la tasa de paro hasta el 10,8%, casi un punto más que el trimestre anterior, volviendo a saltar la barrera del 10%. En este momento, y según la EPA, España cuenta con 2.700.000 desempleados. El primer trimestre del año, hay que decir que no es el más generoso para el mercado de trabajo. Termina la campaña de Navidad y las contrataciones de cara a la temporada estival todavía no están registradas, y este año queda más que patente, porque en los 3 primeros meses del año se perdieron 170.000 puestos de trabajo. Es casi el doble que el año pasado. Y donde más retrocede el número de trabajadores es en el sector servicios. Y al haber más parados y menos ocupados, lo que registra esta EPA es que la población activa, la gente que busca un trabajo de manera decidida, sigue creciendo y superamos por primera vez los 25 millones. En los últimos 3 meses se firmaron más contratos indefinidos, y por lo tanto la tasa de temporalidad retrocede, Ángels, y se queda en el 14,8%. Estefanía, gracias. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast. Pues vamos a ir terminando el Abierto. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Esta canción hace 50 años reinaba en Estados Unidos sin ninguna discusión, sin ningún rival. En ese mismo instante en España empezaba a reinar, lo haría a partir de lo que sería el próximo lunes, el diario El País. Porque también el diario El País hace 50 años empezaba a andar, motivo por el que hay una serie de acontecimientos que van a festejar estos 50 años. Por ejemplo, una exposición que se llama Momentos, que está comisionada por Marisa Flores, que es una de las mejores fotoperiodistas de este país, fotógrafa mítica del diario El País, que han cogido 50 fotografías, 50 momentos, 50 fotografías publicadas entonces en el diario El País para explicar la historia del diario El País. Muy bien. Y nos lo ha venido a contar Marisa Flores en unos instantes con Aitana Castaño y Nacho Carretero. Esto es lo primero que vamos a hacer esta mañana. ¿Después? Bueno, pues Chema Rodríguez viene con su Miss Experiencia. Conoceremos en Albacete a Pilar Morales, tiene 88 años, fue maestra rural, perteneció al movimiento rural del pueblo, pero al ser acusada por el párroco de comunista tuvo que abandonar su localidad, de la que algún tiempo después
después, por cierto, Justicia Poética fue alcaldesa. Sí. Son un pequeño matiz, no viene Chema Rodríguez. Pero bueno, es la sección de Chema, pero hoy quería no decir viene. eso. No, he sido yo que lo he entendido mal. El espíritu está. Vamos, esta interrupción me parece que... En fin. Sí, no lo tengas en cuenta, Pepe. Y después nos hemos metido en un jardín. Efectivamente, es que estaba todo guionizado. Sí, con Eduardo Alba, que ya pueden llamar al 900, 100, 800, por cierto, para cualquier duda que tengan sobre jardines, flores, plantas. Y hoy repetimos tema porque no se trató la semana pasada. Volvemos con las plantas del cuplé. Exacto. Que son las dalias y los nardos. Muy bien. ¿Vale? Vale, viene Martín Bianchi, ¿sí? ¿Se confirma? Vale. Sí. Vale, vamos a hablar... No estaría mal que repasarais la lista antes de entrar. Bueno, no pasa nada. Con Madina ha repasado algunos temas que queremos tratar. Por ejemplo, la princesa Leonor. Sí, Madina no se va, Madina se queda en ese rincón todo el rato. La princesa Leonor ha decidido estudiar el curso que viene de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Va a acabar de Getafe. tertuliana aquí, no lo descartes. Esto bien. Hay un malestar en la aristocracia sevillana porque precisamente la infanta y su hermana Sofía no han ido nunca a la Feria de Abril. Imperdonable. Y luego hablaremos un poco de la separación dolorosa de Paz Vega y de su pareja 25 años después. Pues todo esto hasta las 12:20. Lourdes Pérez, Ignacio Escolar, Eduardo Madina. Bueno, no, que tú te quedas a escuchar a Martín Bianchi. Venga, vale. Hasta la semana que viene. Un placer, gracias. Hasta pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.